Ya, muy bien. Entonces, podemos ver un poco, a manera de introducción, dónde podemos aplicar la dinámica de los fluidos, ¿no? Como tal. Miren, podemos aplicar en diseño de aviación, de embarcaciones, debido a la sustentación ya sea en líquidos o en gases, lo que habíamos hablado en el anterior tema, ¿no? Fuerza de empuje. Podemos también aplicar en meteorología para el estudio de los diferentes tiempos que se puede producir en varias zonas, ¿no? Que hoy en día está más preciso, ya no hay tanto error. También podríamos estudiar el sistema circulatorio en el cuerpo humano, porque bueno, la diferencia entre el sistema y lo que nosotros hacemos es que la sangre es un flujo no newtoniano, pero después el sistema como tal es muy similar porque tiene una bomba que sería el corazón, tiene cañerías principales que serían las arterias, tiene las secundarias, las venas y las más pequeñas, los capilares, ¿no? Entonces es muy similar a lo que estamos haciendo y tiene un sistema cerrado porque se circula toda la sangre. Podemos aplicar en la industria, en general, aquellas industrias que manejan o elaboran fluidos. También aquí está en la construcción de represas para aprovechar la corriente de agua, almacenar un poco, generar energía eléctrica y así sucesivamente. También en el área petrolera podemos aplicar dinámica de fluidos. ¿Sí? Como hemos visto, ¿no? Las fotos de la refinería, los tanques. ¿Sí? Ahora vamos a entrar un poco a entender y comprender algunos conceptos. Por ejemplo, la línea de corriente. ¿Qué es una línea de corriente? Es una línea que se dibuja de manera continua en el fluido, donde el vector velocidad siempre es tangente a esta curva. Y no puede existir flujo a través de esta línea. ¿Miren? Entonces, si vemos una línea de corriente como esta, como la que pueden observar, el vector velocidad siempre es tangente en el mismo punto. Luego tenemos que definir la diferente clasificación de fluidos, que son muchas. ¿Y qué sería un flujo? ¿No? Es una conjunción de líneas de corriente. Aquí tenemos, de acuerdo a la velocidad de las partículas, pueden ser en flujo estacionario, flujo no estacionario. De acuerdo a la velocidad angular del fluido, flujo irrotacional, flujo rotacional. De acuerdo a la variación de la densidad, flujo compresible, flujo incompresible. De acuerdo a los rozamientos internos, flujo viscoso, flujo no viscoso. ¿Sí? Pero nosotros en general no vamos a ver todos estos, sino tres. Eh, el primero que sería que ya un poco ya hemos hablado de lo que es flujo compresible e incompresible, ¿no? Donde tiene que ver la densidad. Cuando la densidad no varía, se llama flujo incompresible. Y en esta familia estarían los líquidos. Pero cuando la densidad varía, se llama flujo compresible, que en su mayoría son los gases. Esta sería una primera clasificación. Luego vamos a ver también flujo viscoso y no viscoso. Y este otro, flujo estacionario y no estacionario. O flujo permanente y flujo no permanente, en otras palabras. ¿Sí? Y lo primero que tenemos que ver es flujo laminar. Cuando habíamos hablado del primer tema de la ley de la viscosidad de Newton, Newton cuando dedució la primera ecuación del fluido como tal, la ley de la viscosidad de Newton, se basó en flujo laminar plenamente. Y él dice, y a partir de ahí entonces el concepto de lo que es flujo laminar, que nos dice que son placas, como pueden ver, placas entre sí, que se mueven deslizándose uno respecto de otro.
de esta manera. Lo ideal es mantener este tipo de fluido. Cuando nosotros queremos transportar fluidos, queremos que se comporte en flujo laminar. Es muy difícil porque tiene que hacerse a baja velocidad. Por eso es que nosotros debemos transportar fluidos a baja velocidad. La máxima velocidad que se recomienda para los líquidos es 5 metros por segundo. Entonces, una velocidad normal de flujo está entre 2 y 3 metros por segundo. 5 ya serían las cañerías más delgadas, de media pulgada o 3/4, ¿no? Llegar a 5 metros por segundo. Eso es lo ideal con respecto a transportar fluidos como tal. ¿Sí? Entonces, esta es la primera clasificación de flujo laminar. En cambio, lo contrario a flujo laminar sería flujo turbulento, que es muy difícil predecir el comportamiento, es como el humo del cigarrillo, que va en todo sentido, genera remolinos en un sentido, en otro sentido, genera un caos. De ahí viene el término cuando un río es muy violento, es un río turbulento. Ahí un ejemplo tenemos el río Espíritu Santo, ¿no? Que tenemos en Chapare. Entonces sus aguas son muy agitadas, en el interior se han encontrado remolinos que te arrastran, te succionan. Es muy difícil predecir entonces cuando se tiene un flujo laminar o un flujo turbulento como este. Pero lo malo es que casi todos los fluidos tienen este comportamiento, ¿no? Flujo turbulento. Pero, ¿por qué no es tan bueno? Uno, por esto genera un caos. Otro, miren, las pérdidas varían con la potencia que oscila entre 1.7 a 2 de la velocidad. En cambio, en flujo laminar solo es proporcional a la velocidad. De pérdidas bajas en flujo laminar se eleva a pérdidas muy altas en flujo turbulento, como un exponente 2 como máximo respecto a la velocidad. Entonces podemos decir que las pérdidas prácticamente son función de la velocidad. Por tanto, si tenemos o si transportamos fluidos a altas velocidades, generamos muchas pérdidas. Y esas pérdidas se van a consumir en la potencia de la bomba. Entonces tampoco nos conviene porque estaríamos pagando mucho dinero por casi nada, ¿no? Lo que tenemos que tratar es bajar al máximo las pérdidas para optimizar el consumo de la potencia de la bomba y que no se nos vaya energía hacia afuera, por decirlo así. Entonces esa es la primera clasificación, flujo laminar, flujo turbulento. La segunda clasificación sería flujo permanente, flujo no permanente. Entonces se dice que es flujo permanente cuando las condiciones en cualquier punto del fluido no cambian con el tiempo, es decir, no cambia que la velocidad, la densidad, la presión, la temperatura, no cambia con el tiempo. En cambio, en flujo no permanente cambia con el tiempo. Veamos un ejemplo. Cuando tenemos un edificio y queremos calcular la capacidad del tanque para las duchas o para el consumo de agua, primero habría que saber cuántos litros consume una persona por día de agua. ¿Qué dicen? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cuántos litros una persona puede consumir por día? En total, desde usar agua para tomar, agua para el baño, para bañarse, para todo eso. De 18 a 22, Inge, más o menos, litros. No, en realidad consume 50 litros. ¿Sí? Cuando uno va a diseñar por persona, entonces se debe usar 50 litros. Vean nomás que cuando uno entra al baño y aprieta el inodoro, ¿cuántos litros se vacía en un apretón? De Son 3 a 5, 6 litros. exacto. En un estándar bueno, los antiguos usaban solo uno, que es 5 litros. Ahora que hay dos cambios, ¿no? Cuando uno va a orinar, 3 litros, 4, y cuando va, en el segundo caso, 6 litros, ¿sí? Y cuando uno se ducha, entonces ve que consume harto. ¿Cuántos minutos uno tarda en ducharse? ¿Y cuánto? Por tanto, ya se ha estimado y para hacer un diseño se utiliza como 50 litros por persona. Entonces, si nosotros habláramos de un edificio pongámosle no muchos, de 3 pisos,
o de 5 si quieren. Cuando uno va a diseñar más de 5 pisos, ya la norma le obliga a poner ascensor. Por eso es que si ustedes ven en general, la mayoría de los edificios no superan los 5 pisos para evitar colocar ascensores, ¿no? Entonces, suponiendo ahora, de paso, que es fluctuante, ¿no? Cuando hacemos un diseño, nos basamos en puras suposiciones. Que en cada piso sea un departamento independiente, que viva una familia. Ahora, una familia de cuántos integrantes son. Antes, tranquilamente, tenían pues 5 hijos, 7 hijos, era difícil. Hoy en día están entre 2, 3, ¿no? Entonces, ya estamos tomando cosas variables, ¿no? Porque no estamos seguros de qué familia va a venir para tomar este departamento. Entonces tenemos que variarnos en un estándar, digamos, 5 personas por departamento. Y si son 3 pisos, ya son 15 personas en los 3 niveles, en 3 departamentos. Si fuera 5, ya tenemos como 25 personas, fluctuantes más o menos, ¿no? Y entonces a ese le tendríamos que multiplicar por 50 litros y tendríamos más o menos la capacidad del tanque. Y además, como estamos haciendo en puras suposiciones, después de haber calculado eso, tenemos que aumentar un porcentaje más un 20% para los imprevistos, porque ¿qué pasa si viene a visitar un pariente y se queda una semana, un mes? Tenemos problemas, ¿sí? Entonces vean que eso es flujo no permanente, porque estamos tomando valores que van variando, no es constante. Y peor aún, cuando ya hemos hecho, hemos calculado la capacidad del tanque. Cuando vamos a diseñar el consumo del fluido, vamos a pensar, si suponemos que en cada departamento hay 2 baños, eso significa que pueden usar 2 duchas. Y en cada nivel, si son 3 departamentos, entonces habrá 6 duchas. Y además baños. Y ahora cuando vamos a diseñar, pensaremos en la hora crítica. ¿Cuáles son las horas críticas para diseño? Uno, pues en la mañana, ¿no? Porque todos se levantan, unos para ir a la universidad, otros para ir al colegio, otros para ir a trabajar. Entonces, en la mañana es un punto crítico. U otro punto sería mediodía, porque todos llegan a almorzar y nuevamente entran al baño, algunos se duchan, se bañan y también puede ser a las 6, 7 de la noche. Entonces, más o menos, son esos los puntos críticos de diseño, los máximos. Pero si diseñáramos para ese escenario, entonces nuestra bomba sería pues muy gigante. Sin embargo, las demás horas, cuando estamos después de las 8 de la mañana, 9, 10, 11, que no hay mucha gente, a veces solo la madre que está cocinando, que se quedan solos y así sucesivamente. Entonces, toda esa zona no es crítica, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para no gastar mucho, pero que todos estén conformes y puedan eh, consumir el agua sin quejarse? Ahí tenemos entonces una situación variable, dinámica, flujo no permanente, porque está cambiando las condiciones de consumo de caudal, de velocidad, ¿sí? Cantidad de personas. Ahora, nosotros cuando les habíamos hablado de los programas que usamos para diseño, el PyFlow profesional, hay otro que es el PyFlow. No hay que confundir, son muy parecidos. El que usamos normalmente es el PyFlow profesional, que es un programa americano. Un programa europeo que es muy similar es el PyFlow Expert, que tiene normas europeas. Y uno español es el EPANET. Los 3 son muy parecidos. Hacen lo mismo, hacen flujo para líquidos. Pero para flujo permanente, cuando las condiciones no cambian. Para flujo no permanente ya es un análisis más avanzado. Se requiere ya una especialidad, mucho más criterio para llegar al óptimo. Y este programa ya no nos serviría mucho porque no puede
jugar con el tiempo, con una variable más que es el tiempo. Entonces tendría que utilizarse otro programa. Sin embargo, PyFlow tiene otro módulo para hacer el análisis dinámico. Lo mismo del PyFlow Expert no conozco. Hay otro programa que está entrando también con fuerza aquí a América, que se llama el AFT Phathom. No sé si han escuchado, pero es de la línea de CardWorks, Caesar, Prevalit. La empresa Quality promociona este programa, AFT Phathom, y cuesta mucho más barato la licencia respecto al PyFlow Professional. Y ahora está entrando con fuerza. Lo he estado analizando, he estado viendo, es bastante práctico, es muy similar y interesante también, ¿no? Ahí les estamos incentivando a Marcelo y a Vladi para que también puedan ya utilizar este programa y dar otros cursitos tal vez para ampliar más el conocimiento, ¿no? Es bueno tener varias herramientas para ampliar este área. ¿Sí? Entonces, el AFT Phathom también tiene otro módulo para hacer análisis dinámico, o entramos a lo que ya es elementos finitos. Y entonces, ahora también estamos dando, bueno, los de Parallax están dando el curso de ANSYS, que es un programa para elementos finitos, ¿no? Que es muy, muy interesante y aplica a los fluidos bastante bien. Podrían también tomar, es muy interesante y realmente les va a ayudar mucho. Y no se olviden, ¿no? No se acumulen todo para el final. Ya deberían estar pensando, tomar los cursos, ir avanzando y aprendiendo poco a poco. Es mejor cuando uno aprende de a poco que de golpe. De repente les va a ir pisando. ¿Sí? Entonces, como ven, la diferencia entre el flujo permanente y no permanente es cuestión del tiempo. En el tiempo puede haber muchos cambios. En general, nuestro estudio abarca solamente flujo permanente. El flujo no permanente, como les digo, ya sería un diplomado o una maestría como tal. Y luego tenemos esta otra, ¿no? Flujo compresible e incompresible, que ya habíamos hablado que depende de la variación de la densidad. Si la densidad varía, es compresible, quiere decir que se puede comprimir. Gran cantidad de aire se puede comprimir en un pequeño recipiente. Pero el agua como tal es muy difícil comprimirla. En teoría no se comprime, pero realmente sí un poquito. Por eso pues, se prefiere usar aceites, porque los aceites, su grado de compresibilidad es mucho más bajo que la del agua. ¿Sí? Entonces, son estas tres divisiones que vamos a trabajar en cuanto a clasificación. Primero dijimos flujo laminar, flujo turbulento. Flujo laminar, flujo turbulento para los cálculos. Para comprender de dónde vienen las ecuaciones, flujo permanente, flujo no permanente, y para líquidos y gases, flujo compresible, flujo incompresible. Teniendo ya esto, entramos a profundizar un poco más a las ecuaciones y para ello comprendemos el concepto de sistema. ¿A qué se refiere sistema? Se refiere a una masa definida de material distinguiendo de todas las demás materias, denominado entorno o alrededores. Y según si aplicamos en este sistema la ley de conservación de masa, nos dice que la masa debe permanecer constante, no puede variar. Es decir, dm respecto de t es igual a 0 en función del tiempo. En otras palabras, para comprender mejor un sistema, digamos que yo quiero hacer un estudio en la universidad. Si yo quiero hacer un estudio en la universidad, entonces puedo agarrar el aula como un sistema, 100 alumnos, por ejemplo. Y ese va a ser mi representación para hablar de todo San Simón. Pero hasta que no termine el estudio que voy a hacer, estos 100 alumnos no pueden retirarse, no pueden entrar nuevos ni pueden salir nuevos. Ese sería el sistema como tal, masa constante. Luego tenemos el volumen de control, que se refiere a una región en el espacio y es útil en el análisis de situaciones donde ocurre flujo dentro y fuera del espacio. Claro, tenemos nuestro sistema. ¿Cuándo se dice que hay flujo? Cuando entra una cantidad y sale otra, pero la cantidad de masa en el recipiente siempre es la misma. Es decir, si nuestro aula vamos a comenzar con 100 estudiantes,
Si salen 5, tendrían que entrar 5 y así tengo la masa constante. Eso es entonces el volumen de control sería el aula como tal, el contorno que sujeta en el espacio a la masa de estudio, al sistema como tal. ¿Sí? Entonces, comprendiendo estos dos conceptos, vamos a valernos para ir deduciendo las dos ecuaciones fundamentales de la dinámica de fluidos, que es la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, que ya la conocen. Entonces, para eso vamos a usar letras. N, que se va a referir a la cantidad total de alguna propiedad, que puede ser masa, energía, cantidad de movimiento, dentro del sistema en el tiempo t. Entonces, si nosotros tenemos una gráfica como esta, este círculo como tal va a representar el sistema. Entonces, en ese círculo, en ese sistema, N representa una cantidad total de alguna propiedad, masa, energía, cantidad de movimiento en el tiempo t. Nu, que es una letra griega, es la cantidad de esta propiedad por unidad de masa, es decir, N sobre M. Luego, consideramos un volumen de control en el eje X, Y, Z en función del tiempo y en el tiempo t más delta t. Entonces, quiere decir que tiene un movimiento, porque según la ley de las físicas, nada está quieto, ¿no? Todo tiene movimiento en función al tiempo. Entonces, en el tiempo t, en un tiempo cualquiera, el sistema y el volumen de control coinciden. Volumen de control. Pero en un tiempo t más delta t, cuando incrementamos el tiempo, es relativamente lo que se está moviendo es el sistema. ¿Sí? En el tiempo t más delta t. Y se ha generado 3 zonas. 1, 2, 3 zonas. ¿Sí? Sistema en el tiempo t y sistema en el tiempo t más delta t. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Primero, para comprender, sabemos que nu es n sobre m, o n es nu por m, ¿no? La cantidad total de una propiedad es nu por m. Pero sabemos que m es densidad por diferencial de volumen. Y diferencial de volumen es velocidad por diferencial de área. ¿Por qué? Porque el diferencial de volumen es volumen sobre tiempo. Y volumen es área por longitud sobre tiempo. Y longitud sobre tiempo es velocidad. Entonces, velocidad por diferencial de área, ¿no? Esto es físicamente. Ahora, como aquí hay un diferencial, le vamos a decir a nu, o perdón, a n, cantidad total de alguna propiedad, que es la integral de nu por la densidad por el diferencial de volumen. Matemáticamente. Entonces, la cantidad de lo que estamos tomando, que puede ser masa, energía o cantidad de movimiento, que le hemos llamado n, la vamos a expresar por la integral de nu por la densidad por el diferencial del volumen. Ahora, lo que nosotros queremos hacer, queremos saber qué es lo que está ocurriendo en el tiempo delta t. Si tenemos el tiempo t y el otro tiempo t más delta t, para saber qué es lo que ocurre en este delta t, tenemos que restar el sistema t más delta t menos el sistema t, es decir, la zona 2 y 3, que es el sistema t más delta t, menos la zona 1, 2, que sería el sistema t. Esos dos tendríamos que restar. Por eso aquí, n del sistema en el tiempo t más delta t menos n del sistema en el tiempo t es igual a n2 más n3 en el tiempo t más delta t menos n1 más n2 en el tiempo t. Esto lo estamos sacando de la gráfica. Como pueden ver, t más delta t, zona 2 y 3. Tiempo t es zona 1 y 2. Entonces, si yo resto lo que ha pasado menos lo que hemos comenzado, tengo delta t. ¿Sí? Ahora, si dividimos ambos elementos entre delta t, sigue manteniéndose la ecuación. Si le saco límites a ambos extremos, el límite cuando delta t tiende a 0 de n del sistema en el tiempo t más delta t menos n del sistema en el
tiempo t respecto de delta t, que va a ser igual por propiedades de límites. Si hay una resta, yo puedo desglosar y decir que el límite de la zona 2 en el tiempo t más delta t menos, descomponiendo, aquí tengo n2 en el tiempo t, menos n2 en el tiempo t sobre delta t, más el límite de la zona 3, n3t más delta t sobre delta t, menos el límite de la zona 1, n1 sobre delta t, ¿no? Matemáticamente. Ahora, esta expresión, este concepto de límite, que lo hemos visto en cálculo 1, representa el concepto de lo que es derivada. Entonces, este límite de la resta del sistema t más delta t menos delta t significa el diferencial de n del sistema en el tiempo t respecto de t, que va a ser igual, ahora estoy reemplazando los n por la ecuación matemática. En vez de n2t más delta t, voy a tener la integral en la zona 2 de nu por densidad por el diferencial de volumen, t más delta t, menos la integral en la zona 2 de nu por la densidad por el diferencial volumen en el tiempo t respecto de t, ¿sí? Y lo mismo en la zona 3, aquí, este es 3, perdón. Este sería 3. 3 nu de densidad por el diferencial volumen t, y este sería 1, ¿no? Solamente le cambia la integral de aquí. Ahora, este nuevamente, como pueden ver, también es un concepto de diferencial, derivada. Entonces, reemplazando, tendríamos en el diferencial de n del sistema respecto del tiempo t va a ser igual aquí al diferencial respecto del tiempo de la integral de nu rho por el diferencial de volumen, ¿no? Porque esto es constante. Diferencial de n respecto de t. Y estos dos los juntamos como uno solo, porque la zona 3, si vemos la gráfica, lo que nos da a entender es como que la zona 1 es lo que estaría entrando al sistema y la 3 es como la que estaría saliendo, como el flujo que entra y sale. Tenemos que mantener constante la zona 2, pero pueden entrar una cantidad y tendría que salir la misma cantidad, ¿no? Es el flujo. Por tanto, esos dos se las está volviendo uno solo. Pero vean que este elemento, el 2 como tal, el 2 como tal se lo está haciendo dentro del volumen. En cambio, el 1 y el 2 es en la superficie. Por eso es que aquí preferimos usar el volumen para la zona 2 y le vamos a integrar en el volumen de control. Pero la zona 3 y 1 está en el contorno, por eso usamos área. Y la integración es a través de la superficie de control. Y a esta ecuación se le llama la ecuación de transporte de Reynolds, ¿sí? Que rige entonces no solo fluidos, también en termodinámica debe ver esta ecuación. Y a través de esta ecuación, tomando restricciones, vamos a determinar la ecuación de continuidad. Hasta aquí, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Sí, solo una. ¿Será que podría volver a explicar la parte del diferencial de volumen, por favor? O sea, lo que hizo que el diferencial de volumen sea igual a la a v sobre t y luego igual a velocidad sobre por diferencial de área. Perdón, eso ahí me perdí un Aquí, poco. ya. Sí, esto es No, importante. la parte de arriba. ¿Este? Lo que está como diferencial Aquí. de volumen y diferencial de volumen igual a v sobre t. Ah, ya. Claro, el diferencial entonces significa eh, el elemento respecto del tiempo, ¿no? Eso en realidad significa diferencial, como concepto de diferenciales, lo que se ha llevado en cálculo 1. Entonces, el diferencial de volumen es como decir volumen respecto del tiempo, ¿sí? Pero el volumen es área. Imagino, lo que estamos queriendo hacer es
Imagínense una cañería. Entonces la cañería tiene diámetro constante. Ese sería el área. Por la longitud me va a dar volumen de un cilindro, ¿no? Entonces ese volumen es lo que queremos saber en el tiempo. Pero la longitud sobre el tiempo es velocidad. Entonces el diferencial de volumen o el volumen sobre el tiempo es como decir velocidad por diferencial de área. Este elemento de aquí. ¿Sí? Porque cuando nosotros tenemos una cañería que está lleno de agua, pero está entrando flujo, prácticamente es como si estaría moviendo en el interior como adobe, ¿no? Siempre es la misma cantidad de volumen de un extremo a otro extremo, pero si entra flujo por la superficie, sale flujo por la otra superficie y se queda siempre el mismo volumen lleno. Eso es lo que estaríamos tratando de decir, ¿eh? Como muestra la gráfica. En la zona 2, que es prácticamente la gran cantidad de nuestro análisis del sistema, siempre debe permanecer constante por la ley de la conservación de masa. En el tiempo, la masa debe ser constante. Pero si hay entrada de flujo, también tiene que haber salida de flujo. Zona 1, zona 3. Entonces, en la zona 2 vamos a integrar respecto al volumen de control, pero en la zona 1 y 2 solamente superficial. Y ese es el contorno o la superficie por el diferencial de área. Pero el área superficial, no el área longitudinal ni transversal, ¿no? El área superficial que rodea al volumen de control, en otras palabras. ¿Sí? ¿Está más claro? ¿Alguien, alguna otra pregunta? Sí, Inge, una pregunta más acerca de lo que hizo aquí en la parte que dijo que como la parte uno y la parte 3 eran iguales, las juntaba en una sola integral, si no me equivoco, que es la que es la superficial. Sí. Eh, ¿Cómo pasamos de lo que teníamos arriba si se estaban restando a solo ser o sea, solo un elemento que es similar a lo que teníamos antes? Claro, lo que nosotros queremos es mantener constante eh, nuestro sistema, la masa. ¿Sí? Entonces, lo que entre y lo que salga se llama flujo a través del contorno. Ya lo vamos a ver aquí los conceptos, miren, aquí está. ¿Sí? Aquí está el otro. No, aquí está el concepto. Oh, no. Ya. Entonces, en realidad, para que entiendas un poquito más, mira, cuando nosotros vendemos fluido, gasolina, por ejemplo, actualmente vendemos en litros, ¿sí? Cada litro cuesta un porcentaje. Pero realmente sabemos que los líquidos orgánicos no son iguales en cuanto a composición, ni siquiera el petróleo. Si yo encuentro un petróleo en Cochabamba o encuentro un petróleo en Chapare, son muy distintos. Cada pozo tiene diferentes componentes orgánicos, ¿sí? Pero normalmente se paga por volumen. Sin embargo, se han hecho muchos estudios y lo que realmente interesa de los combustibles es el poder calorífico, así se llama, ¿no? Porque eso es lo que realmente uno utiliza para hacer funcionar las máquinas, el poder calorífico. Entonces, una gasolina comparada con otra gasolina que tengan el mismo volumen, digamos 5 litros, no significa que ambos tengan el mismo poder calorífico. ¿Eso qué significa? Que no estamos vendiendo tan real como debe ser, porque si yo sabría que un surtidor X tiene una gasolina más rica en poder calorífica y otro surtidor B que no es tan buena, pero ambos venden al mismo precio,
entonces preferiría irme al surtidor A. Así tengo más poder calorífico para mi auto. ¿Sí? Pero como no es así, todavía no está normado eso, lo que se vende es volumen. Y en ese volumen, si te entró más poder calorífico, bien por ti, digamos. Pero si te entró menos, ni modo, te lo aguanta. Algo así es más o menos, ¿no? Pero el volumen es el mismo. Entonces, más o menos. Como que diríamos que en el 2 mantenemos constante la masa, pero puede entrar cierta cantidad y salir no necesariamente la misma, pero vamos a mantener constante el interior, el volumen. Entonces, si yo hago la diferencia entre lo que sale y lo que entra, tengo el total de lo que debe quedarse, que se llama flujo de entrada y salida, ¿no? Por eso es que lo puedo juntar en uno solo, estos dos, porque como que la zona 3 está saliendo, pero la zona 1 está entrando. Y si yo los resto estos dos, es el flujo que entra o sale del contorno de mi sistema. En cambio, esto es lo que yo contengo dentro mi volumen. Y este es el flujo que entra o sale de mi sistema. Y la suma de estos dos es la cantidad total de mi sistema. ¿Sí? Ahora, más o menos. Sí, sí, ahora sí, todo claro, Inge. Bueno, sí, es un poco complicadito esta temática, ¿no? Comprender esa lógica, pero y ahí vienen más ecuaciones y planteamientos. Hemos tratado de ser lo más simple posible. Si ustedes ven en Streeter, como ha sido escrito por un doctor en fluidos, su lenguaje es muy complicado, no es fácil entender su forma de explicación. En Irving James está mucho más interesante, pero Irving James utiliza triple integral para hablar de volumen, ¿no? Entonces hemos tratado de abstraer y no confundir, no hacer tanta matemática para llegar, porque no es esta ecuación la que vamos a usar, sino a través de esta ecuación vamos a ir poniendo restricciones para obtener lo que realmente queremos, ¿sí? Directamente podríamos haber partido de aquí sin interrans qué ha pasado, ¿no? Sino simplemente para tener una lógica de cómo más o menos Reynolds trata de explicarnos su ecuación, es de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? La tasa temporal de incremento n dentro de un sistema es exactamente igual a la tasa temporal de incremento de la propiedad n dentro del volumen de control fijo x y z más la tasa neta de flujo de n a través de la frontera del volumen de control o superficie de control. Ahí está. Este sería como el primer término, el segundo y el tercer término. La tasa temporal de incremento n dentro de un sistema es exactamente igual a la tasa temporal de incremento de la propiedad n dentro del volumen de control, más la tasa neta, flujo de entrada-salida, ¿no? De n a través de la frontera del volumen de control, superficie de control. ¿Sí? Y aquí está la zona 3, aproxima la cantidad de propiedad n que atraviesa parte de la superficie de control durante delta t, cuando delta t tiende a 0. Esta relación se convierte en la tasa exacta de flujo de salida de n a través de la superficie de control. En cambio, en la zona 1 se aproxima la cantidad n que ha entrado al volumen de control durante delta t, cuando delta t tiende a 0. Se convierte en la tasa exacta de flujo de entrada de n hacia el volumen de control. Ambos dan la tasa neta de flujo de salida de n a través de la superficie de control. Ahí tenemos entonces literalmente lo que hemos explicado. Ahora, para nosotros poder encontrar la ecuación de continuidad, que es la que vamos a usar, y que la han usado ustedes en Física 102 cuando han entrado a fluidos. N nos dijo que era una cantidad total, que puede ser masa, energía, cantidad de movimiento. Entonces, primero vamos a usar la masa. Cuando N sea la masa, pero con masa constante, ¿no? Cuando N es M, nu, que es N sobre M, es M entre M, 1, ¿verdad? Y el diferencial de M respecto de T tiene que ser 0 en un sistema. Entonces, aquí está la ecuación de transporte de Reynolds,
en vez de dm respecto de t. Y esto nos va a dar 0. 0. Y esta es la ecuación que establece la tasa temporal de cambio de masa en un volumen de control, más la tasa neta a la cual la masa sale del volumen de control a través de su superficie, que es igual a 0. Entonces, la primera condición para la ecuación de continuidad es que en la zona de análisis que yo estoy usando, la masa es constante. Teóricamente, ese mismo volumen de fluido tendría que tener siempre la misma masa, pero no siempre es cierto. Pero eso es lo teórico, ¿no? La segunda restricción, flujo permanente. Nosotros dijimos que el flujo permanente es cuando las propiedades no cambian con el tiempo. Y aquí tenemos una propiedad con el tiempo. Todo esto, el diferencial de la densidad respecto del tiempo. Pero como no debe cambiar, se vuelve 0. El diferencial respecto del tiempo de la densidad por el diferencial de volumen se vuelve 0. Porque en flujo permanente no hay variación en el tiempo. Y lo único que nos quedaría, entonces, de esta ecuación, si ya hemos anulado esta primera opción, luego esta opción, entonces solamente nos queda esta, ¿no? Que la integral de nu por la densidad por velocidad por el diferencial de área es igual a 0. Pero lo correcto es decir, la integral de la densidad por el producto escalar del vector velocidad por el vector diferencial de área a través de la superficie de control es igual a 0. Esa es la lectura correcta que se debe dar a esta ecuación. Por lo tanto, para cualquier flujo incompresible en que interviene solo un fluido, la conservación de masa se reduce a la conservación de volumen. Quiere decir que estamos comparando el volumen como masa. Si el volumen es constante, la masa debería ser constante. ¿Sí? Ahora, tenemos aquí un flujo de corriente. Tenemos líneas de corriente y la agrupación de estas líneas de corriente se llama flujo. Voy a generar un volumen de control. 1, 2, 3, 4, 1. Aquí está. Entonces tengo una entrada, una superficie 1, 2, una superficie 2, 3, una superficie 3, 4 y una superficie 4, 1. Porque la ecuación que tenemos que integrar es a través de la superficie. Aplicamos el concepto que en una línea de corriente el vector velocidad tiene que ser tangente, pero también perpendicular a la superficie. Y por eso aquí vamos a tener la velocidad 1-2. Y el vector diferencial de área siempre es perpendicular a la superficie. Aquí está. En la zona o la superficie 2-3, el vector velocidad 2-3 siempre tangente y el vector diferencial de área siempre perpendicular. En la zona 3-4 tenemos la velocidad 3-4 tangente y el diferencial de área perpendicular. En la superficie 4-1 tenemos la velocidad tangente y el diferencial de área perpendicular. Entonces hemos trazado vectorialmente tanto la velocidad como el diferencial de área. Y si aplicamos esta ecuación, sabemos por análisis vectorial, ¿no? Cuando han visto ustedes en física 100, que el producto escalar de dos vectores es como decir, si yo tengo la velocidad por el diferencial de área, o si fuera vector A por el vector B, o el producto escalar de A por B, es igual a decir el módulo de A por módulo de B menos 2 veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre ambos vectores, ¿no? Ese es el producto escalar. Entonces, está en función al coseno. Como aquí hay dos vectores, aquí hay dos vectores, aquí hay dos vectores, aquí hay dos vectores. Tendría que yo hacer en cada zona. Por eso, la integral de la densidad por el producto escalar del vector velocidad por el diferencial del área a través de la superficie de control, que es igual a 0, es igual a la integral de la velocidad 1, 2 por el vector diferencial de área en la superficie 1, 2, más la integral de la densidad por el vector velocidad 2, 3 por el diferencial de área en la superficie 2, 3, más la integral de la densidad por el vector velocidad 3, 4 por el diferencial de área en la superficie 3, 4,
más la integral de la densidad por la velocidad 4,1 por el diferencial de área en la superficie 4,1. Eso significa esta integral. Ahora, estos dos se están simplificando, o 2,3 y 4,1. ¿Por qué? Porque como aquí el vector velocidad y el vector diferencial de área están formando 90 grados entre sí, según la ecuación del producto escalar, coseno de 90 grados, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Exacto. Como es 0, quiere decir que todo el valor va a ser 0, se elimina. Por eso es que estamos tachando directamente, porque aquí hay perpendicularidad y aquí también hay perpendicularidad. Por tanto, 2,3 y 4,1 dan como resultado 0. Pero no sucede lo mismo en 1,2 y 3,4, porque en 1,2 los vectores velocidad y diferencial de área estarían formando 180 grados. Y el coseno de 180 grados es menos 1, menos. Pero en la zona 3,4, el vector velocidad y el vector diferencial de área estarían formando un ángulo de 0 grados. Y el coseno de 0 grados es 1. Por tanto, si integramos la zona 1, 2 y 3,4, en la 1, 2 va a salir negativo. Menos densidad 1, velocidad 1, área 1. Y en la zona 3,4, más la densidad 2, velocidad 2, área 2. Y esto 0, ¿no? Y esto nos va a dar 0. Por tanto, para eliminar el signo, llevo este otro lado y tengo la ecuación que se llama tasa de flujo de masa. Esto más que todo se usa en los gases, cuando hay diferentes cambios de densidades. Densidad 1, velocidad 1, área 1 es igual a densidad 2, velocidad 2, área 2. Tasa de flujo de masa, m punto. Eso es lo que quiere decir. Pero para los líquidos, según otra restricción, para líquidos, como la densidad es una constante, densidad 1 y densidad 2 es una constante, se simplifica. Y simplemente me quedaría en la ecuación B1 área 1, que va a ser igual a B2 área 2. Y a eso, velocidad por área es una constante, que se llama Q, caudal o flujo de volumen, donde el caudal es igual al volumen sobre el tiempo, o velocidad por área, que significa tasa de flujo volumétrico o flujo o descarga, que es la ecuación de continuidad, que es la que usamos en dinámica de fluidos, ¿no? ¿Preguntas? Ya. Entonces, como resumen, la primera ecuación fundamental de la dinámica de fluidos, que es la ecuación de continuidad, Q, que le llamamos caudal, que es igual a la velocidad por el área, es una constante en la cual podemos aplicar velocidad 1, área 1, velocidad 2, área 2, y que solo nos interesa la entrada y salida, no las paredes que realizan el contorno que sujetan el volumen. ¿Por qué no nos interesa ese contorno? Porque aquí estamos viendo claramente que cualquier contorno, 2, 3, 1, 4, siempre su producto escalar va a dar 0. Entonces, no hay salida de flujo en ningún lado. ¿Sí? En la ecuación de transporte de Reynolds, estábamos hablando de toda la superficie, pero cuando ya nos sometemos a una cañería, por ejemplo, la cañería como tal tiene una superficie de entrada, 1, 2, tiene una superficie de salida, 3, 4, y una superficie cilíndrica, 2, 3, 4, 1, que sujeta al fluido. Entonces, toda la superficie de contorno no genera nada, porque nos da 0. Entonces, por eso solo analizamos la entrada y salida. Y entre la entrada y salida, según la ecuación de continuidad, nos dice todo lo que entra tiene que salir, porque es constante. Para que la masa permanezca siempre la misma, todo lo que entra tiene que salir. ¿Sí? Ese es el primer término. Y las condiciones es, primero,
ley de la conservación de masa. Masa siempre constante dentro del volumen. Segundo, para flujo permanente. Para flujo permanente. Y tercera condición, para flujo incompresible. Con estas tres restricciones tenemos la ecuación de continuidad. ¿Sí? Entonces, no, la ecuación de continuidad la podemos usar en los gases. No. ¿Podríamos usar la ecuación de continuidad en flujo no permanente? No, tampoco. Entonces, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad que vieron en física 102 solo es para flujo permanente y para líquidos. ¿Sí? Eso es como conclusión de todo lo que hemos ido hablando. ¿Alguien alguna pregunta, alguna duda? Bueno. Luego nos faltaría deducir la ecuación de Bernoulli. Lo vamos a hacer la próxima clase para no cansarles mucho. Quería mostrarles ahora, estuve justo haciendo un diseño de un proyecto aquí en la refinería. Este es el CADWorks. Es muy parecido al AutoCAD, pero ya tiene herramientas. Estos equipos están dibujados en Kitman, ¿sí? Con bridas, conexiones y todo, ¿no? Ya estandarizadas. Mucho más fácil dibujar en el Kitman que en SolidWorks, por ejemplo, estos equipos. Y mucho más ligero. Digamos, si este equipo lo dibujas en CADWorks o en Kitman, puede pesar ni 1 mega, pero si lo dibujas en SolidWorks, tranquilamente puede pesar unos 20 megas, creo. Una vez lo hice en una torre y era muy pesada. ¿Sí? Entonces, estos son pulmones de aire que alimentan a toda la planta. ¿Se acuerdan que les dije que la refinería tenía 88 hectáreas, 4 plantas? Entonces, este suministra aire de instrumentación para toda la planta como tal. Y lo que se hace es, miren, generar las cañerías con todos los accesorios, codos, test, válvulas, reductores, en escala 1 a 1. También hay que combinar AutoCAD, ¿no? Por ejemplo, para dibujar los soportes, esto ya no, aunque hay CADWorks Steel, que se podría hacer ahí un poco, ¿sí? Pero también podemos combinar con AutoCAD, por ejemplo, las edificaciones o algunos elementos como el Cyclonics, que no se podría construir en el Equipment, no es un equipo normal, se puede construir con elementos, con piezas de AutoCAD. Entonces nos permite hacer este diseño. Y cuando uno lleva aire o recoge aire, siempre en las líneas podemos generar puntos bajos. Cuando hay un codo y va a subir hacia arriba, entonces se llama punto bajo. Entonces, si bien cuando usamos compresores, aquí adentro hay unos compresores, queremos que el aire sea seco, ¿no? Para la instrumentación queremos que sea seco. Pero siempre en el transcurrir de las cañerías va a haber humedad. Por tanto, esa humedad la tenemos que sacar. Entonces, es mejor que hacerla por gravedad. Cuando tenemos un punto bajo, como en este caso, es bueno ponerle purgas, como lo que pueden ver aquí, son unas purgas que están apegadas a la pared para botar. Entonces, ahí, además, aquí como pueden ver, es como un tachito, como un acumulador de fluido. Se va a acumular y cada cierto tiempo uno abre la llave y puede desfogar el líquido. Y con esa manera hacemos que vaya el líquido seco. Pero de todas formas, como también las distancias son largas, estos Cyclonics también sirven para quitarle humedad y por aquí la purgamos. Pero igual se va generando siempre humedad porque no es 100% hermético. La seguimos purgando aquí abajo y cuando llegue al equipo, entonces la entrada
debe ser por abajo, por aquí, por abajo. Y si ustedes ven, también aquí hay puntos bajos, donde se debería instalar purgas, aquí. Porque el líquido, al ser más pesado, siempre va a ir hacia abajo. Entonces la acumulamos aquí y la desfogamos a través de una purga. Entonces, una vez cuando se ha hecho todo este diseño, para que tengan idea cuán grande es, más o menos, una persona debe estar midiendo, digamos, una persona promedio, 1,80. Si nosotros medimos de aquí hasta aquí solamente las patas, tenemos 2,35 m. Por aquí llega la persona. Entonces, véanse la dimensión de este equipo. Es gigante, ¿no? Son como 4 personas, más o menos. Así sería. Entonces, es lo que se tiene. Una vez que se ha diseñado todo, se ha aprobado, recién generamos los isométricos para construir, que son como estos. Esto no ya sirve para construir, para que los soldadores puedan fabricar. ¿Sí? Este ya es de una bomba, bueno, ese es otro. Entonces, lo que bota el CADWORKS más o menos así feo. Entonces, hay que retocar, porque también el plano tiene que ser elegante, tiene que dar gusto leerla y entenderla. Entonces, cuando está flechas por aquí y por allá, no es tan bonito. Entonces, si la pone color, se la ordena, se evita interferencias, todo eso, y tenemos los planos finales. Y esto se entrega a los soldadores para que fabriquen y construyan. ¿Sí? Entonces, esto se hace en CADWORKS. Otro proyecto que he estado haciendo y recién estamos ensamblando, yo diría, aquí en la refinería, es este que este es un poco, es mucho más grande, es en una planta. Estamos aumentando la producción de aceite. Entonces, este requiere más tiempo. Empezar a montar toda la planta porque va a haber interferencias entre las líneas y hay que saber por dónde hacer pasar las cañerías como tal, ¿no? Entonces, ya cuando tenemos un proyecto mucho más grande, empezamos a trabajar con los plot plan, que están hechos a dimensión. Les había hablado de los plot plan, ¿no? Empezamos a poner los equipos en la planta y empezamos a diseñar, a armar los equipos en equipment. Hacemos topografía también para tener altitudes y distancias reales. Ahora van a ver el proyecto. Entonces, normalmente yo manejo el rojo, que es lo nuevo que se está implementando para que fabriquen. Lo verde ya es lo existente. Es bien pesada, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia. Esto ya está hecho con referencias externas para justamente no sea tan pesada como como un SolidWorks que esta planta, no sé cuántos megas pesaría. Esta planta ahorita pesa unos 2.5 megas tal vez. Estamos renderizando. ¿No? Entonces la idea un poquito es mostrarles para ver lo mucho que pueden aprender si toman los cursos de CADWORKS. Les va a servir, ya es una herramienta profesional para hacer trabajos, diseños. ¿No? Esta es mi fuente de trabajo en la refinería. Yo hago implementaciones, montajes. Entonces actualmente estamos montando estas dos bombas, no existen. Son bombas de engranajes para transportar aceites. No es tan bueno usar centrífugas para aceite por la viscosidad.
es toda una serie de válvulas, ¿no? Para una válvula de control, válvulas automatizadas para poder controlar desde planta. Esos son tanques de almacenamiento donde se va a almacenar los aceites que vamos a, aceites base que estamos importando de otro país para poder mezclar y sacar otros tipos de aceites aquí. Entonces, este es el sistema que estamos implementando para succionar, almacenar y llevar a la planta para hacer las mezclas. Y entonces vamos a pasar por esta zona. Y tenemos que introducir a esta planta para hacer las mezclas. Le vamos a inyectar aquí, en la cual también se está haciendo un cambio. Aquí. Y para controlar la cantidad que está entrando, lo que estamos hablando, ¿no? Masa, este es un medidor de flujo de masa eh, por Coriolis. Este instrumento nos va a permitir, controlado por la electrónica, medir cuánto de aceite está entrando a la planta para poder hacer bien las mezclas como tal. ¿Sí? Entonces, esto es el área de CADWorks, lo que nos permite hacer ese programa, ¿no? Y lo que les estoy animando a que pasen para que puedan ustedes tener destrezas en esta rama. Y ya pueden, como les digo, teniendo CADWorks, ya pueden empezar a trabajar y empezar a hacer diseños como tal. ¿Sí? Y luego empezar a generar sus planos. Aquí está, ¿no? Entonces, la vista de planta, cómo va a estar emplazada en esa zona con las diferentes distancias de ubicación de las bombas, las cañerías, la elevación, cómo va a estar, una vista isométrica para tener algunos datos más o menos planteados, los anclajes de las bases, los isométricos de construcción. ¿Sí? Entonces, de esa manera se van sacando los diferentes proyectos para empezar a emplazar en la planta como tal. Así que yo les aconsejo, tomen, es muy lindo esta herramienta, nos abre muchas puertas para el área de diseño en plantas con tuberías. Y si lo van a tomar, no lo piensen mucho, empiecen ya a tomarla con calma, porque después en el segundo parcial todo es apresurado, el tiempo nos pisa. Miren que ya estamos a mediados de octubre, ¿sí? Y les va a ir pisando todas las demás materias y se van a saturar. Bueno, aquí, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengan tal vez.
Bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, quedaríamos aquí. ¿Sí? No sé si el lunes hay clases, pero como no hay nada dicho hasta ahora, nos vemos el día lunes. Si se enteran de algo o sé algo, les voy a comunicar, pero hasta el momento no hay nada oficial y tendríamos clases normales el lunes. ¿Sí? Si no hay preguntas, entonces quedamos aquí. Que tengan un buen fin de semana, que esperemos que no se complique la situación después de las elecciones, estemos todos tranquilos y a seguir con la vida. Está bien, Inge, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, nos vemos, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, Inge. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos. Hasta el día lunes.